Entonces, bueno, no siendo más, vamos ahora sí a disponernos para hablar acerca de el estudio que estamos realizando del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Entonces, hemos estado estudiando el libro, básicamente capítulo a capítulo. La hojita que está ahí es el capítulo 3. El capítulo 3 se titula Tú estás al mando. ¿Listo? Eso habla acerca de la autoridad que Dios ha delegado a los padres sobre sus hijos. Es una autoridad delegada por Dios de la que un día tendremos que rendir cuentas. Entonces, a manera de introducción, vamos a recordar un poco lo que hemos venido aprendiendo en ese libro. El capítulo 1, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? El capítulo 1 del libro, ¿no? Bueno, el capítulo 1 era llegando al corazón de la conducta, ¿cierto? Es muy importante ese principio, porque a veces podemos caer en una trampa o en un engaño como padres en pensar que lo único que necesita nuestro hijo es cambiar de conducta, es comportarse como nosotros queremos. Y eso es algo muy peligroso porque podemos estar criando simplemente hijos fariseos. Hijos que hacen lo correcto, no por temor a Dios, no porque quieran glorificarlo, sino porque saben que su papá está enojado y pues quieren simplemente evitar una consecuencia. Pero si simplemente ellos están fingiendo su conducta para evitar un castigo, pues realmente no van a estar glorificando a Dios y podrían ser incluso, llevándolo al caso más extremo, podrían llegar a ser simplemente inconversos que están domesticados o adiestrados para comportarse como cristianos. Entonces es algo muy peligroso. Debemos entender que el Señor es glorificado primeramente desde nuestro corazón. El corazón es de alguna manera el comando, el centro de comando de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Jesús mismo dijo que del corazón es de donde salen todos los pecados del hombre realmente. Entonces la crianza no puede estar enfocada simplemente en la conducta. La crianza tiene que ir más allá. Tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos y ese es el reto. Por eso el título de este libro es Cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque tenemos que enfocarnos en el corazón de ellos más que simplemente en la conducta. Entonces el capítulo 1 hablaba acerca de eso. El capítulo 2, ¿alguien recuerda de qué era? El capítulo 2, las influencias formativas. Por eso estamos repasando para acordarnos. Las influencias formativas tienen que ver todo lo que tiene una influencia sobre nuestras vidas. Nosotros como padres somos influencias formativas en la vida de nuestros hijos. Ellos nos están observando. La influencia que tenemos sobre ellos les va a marcar incluso para el resto de su vida. Entonces es muy importante tener cuidado con esas influencias. Y como padres tenemos la responsabilidad de velar por esas influencias que están llegando a la vida de nuestros hijos. Hoy en día, por ejemplo, en los colegios son una influencia formativa también. Y mucho de lo que están enseñando en los colegios, aún en colegios que dicen ser cristianos, van en contra de la palabra de Dios. ¿Y quiénes deben estar atentos a lo que está pasando allí? Los padres. Los padres deben velar por el cuidado espiritual de sus hijos. Entonces es muy importante eso, es importante que entendamos, hoy en día también las redes sociales son una influencia formativa. Hay jóvenes que han decidido quitarse la vida por la influencia de una red social. Porque en una red social les convencieron de que su vida realmente no tiene sentido, de que su vida no vale la pena vivirla y que sería mejor morirse y descansar. Eso pasa desde las redes sociales. Entonces, como padres tenemos que estar muy atentos y velar por las influencias formativas de nuestros hijos. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo 3 que enfatiza la responsabilidad que tenemos como padres. Dice ahí, tú estás al mando. Entonces eso que tienen ahí impreso es básicamente
la guía de estudio del libro. Entonces voy a leer lo que está ahí, es corto y luego podemos interactuar más respecto a las preguntas que están atrás. Entonces dice ahí, la gran idea: Dios ha establecido estructuras de autoridad, las estructuras sociales esenciales de vida, el hogar, la iglesia y el Estado. Todas tienen autoridades ordenadas por Dios. Los padres son la autoridad ordenada por Dios en la vida de los niños. Tus hijos necesitan la autoridad llena de gracia de padres que los conocen y que entienden los caminos de Dios. A los niños les falta madurez, sabiduría y experiencia de vida. Florecen bajo una autoridad de gracia de parte de padres piadosos. A nuestra cultura no le gusta estar bajo la autoridad ni ser autoridad, pero desde una perspectiva bíblica entendemos que Dios llama a padres a ser autoridad, y Él ha ordenado que el vivir bajo autoridad parental es una bendición para nuestros hijos. Efesios 6 del 1 al 3. Este capítulo de la guía cubre el contenido del capítulo 4 del libro. Entonces vamos a orar y a pedir la dirección del Señor respecto a este tema. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, siguiendo esta serie acerca de la crianza, acerca de cómo podemos pastorear el corazón de nuestros hijos. Padre, ayúdanos a ser conscientes de que es una responsabilidad delegada de la que un día tendremos que rendirte cuentas a ti, Señor. Padre, ayúdanos a no caer en los extremos cuando se trata de la autoridad. Ayúdanos a no ser autoritarios, pero tampoco que seamos permisivos. Ayúdanos a mantener un balance, Señor, para poder reflejar a nuestros hijos la autoridad suprema que eres tú, Señor. Ayúdanos a poder reflejar en ellos, Señor, lo que es la disciplina parental que tú tienes con tus hijos, Señor. Padre, oramos para que tú nos hagas conscientes de la importancia de esta tarea, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a identificar en qué áreas hemos estado fallando y qué necesitamos corregir de nuestra crianza, de nuestra influencia formativa en la vida de nuestros hijos, para que podamos, Señor, orientarlos a ti, para que podamos guiarlos hacia tu palabra y para que podamos ser instrumentos de bendición y de santificación en la vida de nuestros hijos. Padre, oramos, Señor, que tú nos ayudes a poner por obra lo que estudiemos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí en la parte de atrás está el sustento bíblico de la lección que estamos estudiando hoy, de que tú estás al mando. Vamos a leer algunos textos, no todos, para no demorarnos tanto en esa sección, pero vamos a ver algunos pasajes que nos muestran esa autoridad delegada. Dice ahí la lección que Dios llama a los padres a ser la autoridad en la vida de sus hijos. Dice, mira los siguientes pasajes e identifica las implicaciones en términos de la autoridad de los padres. Entonces vamos a buscar Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y vamos a leer ahí desde el versículo 17, podemos leer desde el 17 hasta el 19. Entonces, si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Génesis 18, del 17 al 19. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Ahí vemos parte de la responsabilidad que tenía Abraham, ¿no? Dice en el verso 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Parte de la responsabilidad que Abraham tendría respecto a su casa, respecto a sus hijos, es precisamente enseñarles que guarden el camino de Jehová.
Entonces, desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, vemos la importancia de que el padre pueda enseñar a sus hijos, enseñarles que guarden el camino de Jehová. Ahora, no solamente hay que instruir a los hijos, también en ocasiones hay que disciplinar a los hijos. Y eso es lo que a veces nos puede costar, o a veces hemos caído en muchas trampas respecto a lo que significa realmente disciplinar a un hijo. Y eso ha causado de alguna manera muchos abusos en nuestra sociedad, que ha hecho que hoy en día prácticamente la ley impide que un padre pueda corregir a sus hijos, que pueda disciplinarlos. Pero lo que vemos en la Escritura realmente es que Dios manda a los padres a disciplinar. Parte de lo que el Pentateuco decía respecto a la disciplina de un padre sobre sus hijos, y eso lo estudiamos justamente el miércoles pasado cuando hablamos del rol de los hijos, en Deuteronomio capítulo 21. Este es un texto fuerte, pero es un texto que muestra realmente la responsabilidad que tienen los padres en la disciplina de sus hijos. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Tremendo eso, ¿no? ¿Quién llevaba a los hijos para ser apedreados? Según el texto, eran los padres. Eso es fuerte, ¿no? Pero en últimas, eso tenía un propósito. Y ahí dice, finalizando el versículo 21, dice: quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo creo que muy pocas veces fue necesario llegar a este extremo, porque con una o dos veces que suceda, ningún hijo va a querer volver a vivir así en rebeldía. Entonces, la responsabilidad que Dios coloca sobre los padres es muy alta. Está diciendo, bueno, si tu hijo lo estás disciplinando y sigue en rebeldía y no quiere cambiar y mantiene esa actitud, hay que llevarlo delante de los ancianos, y la disciplina podía llegar incluso a la muerte. Obviamente no vivimos en esta época, no vivimos en estos tiempos y no podemos aplicar eso de la misma manera hoy en día, pero sí podemos extraer un principio para nosotros, y es que los padres tienen que disciplinar aun cuando esa disciplina a veces duela. Yo no creo que un padre llevaría a sus hijos a esta disciplina gozoso o feliz o pensando, bueno, mi hijo ya merece la muerte. Más bien, probablemente lo llevarían con lágrimas en los ojos después de haberse esforzado al máximo tratando de que él cambie su conducta, pero él ha seguido en obstinación, en rebeldía, al punto que ellos, obedeciendo a Dios, deciden, bueno, Señor, tú estableces en tu ley que este hijo tiene que ser entregado a los ancianos. Y es fuerte eso. Obviamente no era una decisión ligera. Los ancianos podían retraer eso si veían que no era prudente, que no había evidencia suficiente de lo que estaba pasando, pero también en algunos casos podía haber terminado en la muerte. Entonces eso nos habla de dos cosas. Miren que los dos textos que estamos hablando son del Antiguo Testamento. Génesis 18 nos está hablando de la responsabilidad del padre de instruir al hijo en la disciplina, en el temor del Señor, que él pueda guardar los caminos de Jehová. Y Deuteronomio 21 está hablando de otro aspecto, que es la disciplina del padre. La disciplina que en algunos casos puede llegar a ser dolorosa y muy fuerte sobre la vida de un hijo. Entonces, esas dos cosas son las mismas que luego vemos que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que los padres deben hacer. Dice que los padres no debemos exasperar a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor.
La palabra disciplina no siempre está ligada a un castigo físico. La disciplina, de hecho, los atletas desarrollan disciplina. O sea, cuando el apóstol Pablo le dice a los padres que deben disciplinar a sus hijos, eso tiene que ver con enseñarles a desarrollar hábitos piadosos. Es como un entrenamiento, exacto. La amonestación sí estaría más ligada a la corrección de ese hijo. Pero la disciplina es un entrenamiento continuo en la palabra de Dios para que ese hijo pueda vivir conforme lo que el Señor ha establecido. Miremos ahora Proverbios capítulo 6. Todo el libro de Proverbios habla mucho acerca de esto, ¿sí, hermano? Sí, es importante, ¿no? Realmente empezar desde temprana edad a enseñarles, a capacitarlos, a disciplinarlos, para que cuando crezcan realmente puedan vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? Miremos Proverbios capítulo 6, versos del 20 al 23. Ahí vemos también la combinación que hay entre la enseñanza y también la disciplina o la amonestación o la reprensión. Proverbios capítulo 6, versos del 20 al 23. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Como cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Amén. Camino de vida, las reprensiones, ¿cierto? Hay un lugar para que el padre reprenda a su hijo. Sobre todo cuando hay necedad. Dice en Proverbio que la necedad está ligada al corazón del joven. Y la vara va a ayudar precisamente a combatir o mortificar de alguna manera esa necedad. Entonces es muy importante, es parte de la responsabilidad que como padres tenemos y es una autoridad delegada. Es una autoridad que no es propia de nosotros, sino que debe estar completamente ligada a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que hay dos extremos cuando hablamos de la autoridad parental y uno de ellos es el autoritarismo. Algunos, y de pronto la generación de los abuelos, pues fue un poco más así, de pronto de una disciplina mucho más fuerte, mucho más estricta, pero que no siempre, por ser estricta y fuerte, significa que haya sido del todo correcta. Porque tenemos que entender que la disciplina que viene de Dios no se enfoca simplemente en castigar aquello que está mal, sino que tiene que instruir también a la persona. De nada sirve que una persona simplemente se comporte bien por temor a un castigo cuando realmente no hay una convicción en su corazón. Y podemos tener hijos que simplemente estén acostumbrados a hacer el bien por temor a las consecuencias, pero que realmente no estén glorificando a Dios en sus corazones. Entonces hay que guardar un equilibrio. El autoritarismo está mal y la negligencia en ejercer esa autoridad también está mal. Y yo creo que es el extremo donde más que todo se encuentra hoy en día esta generación. Hemos pasado de dichos como que la letra entra con sangre, dichos de nuestros abuelos, a hoy en día decir, bueno, hay que hacer una crianza respetuosa, no se puede tocar al niño, no se le puede aplicar la vara porque si no, pues es casi, hoy en día es un delito, de hecho. Un hijo puede denunciar a su papá o puede denunciar a su mamá porque lo está disciplinando. Yo tengo estudiantes donde yo trabajo que han denunciado a su mamá. ¿Y por qué? Porque le disciplinaron, porque no les gustó de pronto alguna reprensión que le hicieron. Y eso es algo que va en contra de las escrituras. Pero la ley lo permite. Entonces hay que tener cuidado porque vivimos en una generación así. Entonces el equilibrio realmente lo encontramos en el Señor. La Biblia nos dice que Dios al que ama, disciplina. Es decir, la disciplina no es de alguna manera algo negativo o algo malo sobre la vida de un hijo. Por el contrario, la disciplina es la evidencia del amor. Un padre que no disciplina a su hijo, dice Proverbios, lo aborrece. Un padre que deja a su hijo pecar y no estorba su pecado, lo odia realmente.
Puede decir de labios para afuera que lo ama, pero en la práctica no. En la práctica lo aborrece porque lo está dejando simplemente en sus pecados. Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad. Ahora hay que guardar un equilibrio. Yo creo que el texto de Primera de Tesalonicenses nos da un equilibrio bastante saludable. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del ministerio, él se refiere a sí mismo como un papá. Él se veía a sí mismo como un padre espiritual. Algunos han abusado de ese término, pero realmente eso muestra una relación que debe haber entre un discípulo y su mentor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, podemos leer desde el versículo 10 hasta el 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 12, sí. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos de que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Entonces ahí el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, le está diciendo que el trato que él y su equipo tenían con esta iglesia era como el trato de un padre a su hijo, ¿cierto? ¿Y qué dice en el versículo 11 que hace el padre con sus hijos? Exhortábamos y consolábamos. Ambas cosas tienen que estar balanceadas. Hay padres que simplemente quieren exhortar a sus hijos. Y hay un lugar para eso, pero no debe ser solo eso. Si un padre simplemente aparece para corregir todo el tiempo, probablemente ese hijo lo va a aborrecer. Ese hijo va a ser exasperado. No, es que mi papá llega a disciplinarme, llega a corregirme todo el tiempo. Pero también si un padre solo consuela a su hijo, entonces ahí viene lo que llama Proverbios el hijo consentido. El hijo que nunca recibe un llamado de atención, nunca recibe una reprensión, nunca es exhortado, sino que todo el tiempo el papá está consolándole, estando ahí, diciéndole, hijo, pues no pasa nada, hiciste esto mal, pero estoy aquí y yo te consuelo, aún en tu propio pecado. Y eso es otro extremo al que no queremos caer tampoco. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que un padre con sus hijos exhorta y consuela. Es un equilibrio, es un balance. La Biblia dice también en Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Necesitamos ambas cosas. Si nos vamos solo a la exhortación y a corregir todo el tiempo, vamos a hacer daño. Y si obviamos la exhortación y nos enfocamos solo en ser misericordiosos, en consolar y no corregimos nunca, también vamos a fallar. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio, y para que ese equilibrio se dé realmente necesitamos al Señor, necesitamos a Dios, necesitamos mirar su ejemplo. El ejemplo de Dios es el ejemplo que debe guiar la paternidad de nuestras vidas, la forma como criamos a nuestros hijos. Entonces vamos a buscar un texto que no está ahí, pero está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos muestra el carácter paternal de Dios. Hebreos capítulo 12, en el versículo 10, hablando acerca de los padres terrenales, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí vemos el modelo de paternidad de Dios. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso.
para que participemos de su santidad. Nosotros, como autoridad delegada por Dios sobre la vida de nuestros hijos, tenemos que disciplinar para lo mismo. Un padre no tiene derecho a disciplinar caprichosamente a su hijo. Es que mi hijo me molestó que hiciera algo y bueno, no tengo ningún sustento, ninguna base bíblica, simplemente es algo que me molestó a mí. Eso puede ser una disciplina caprichosa. Eso puede ser un abuso de autoridad, porque Dios me ha colocado a mí como un instrumento para que yo pueda modelar a mi hijo la autoridad divina, la autoridad de Dios. Yo debería poder modelar a mi hijo de alguna manera el carácter paternal de Dios. Entonces la disciplina de Dios no es caprichosa. Dios no nos coloca en situaciones difíciles simplemente porque quiere, porque voy a hacerte sufrir, porque me deleito en que tú sufras, ¿no? Siempre detrás de la disciplina de Dios sobre sus hijos hay un propósito provechoso y es la santidad. Entonces siempre como padres, esto es un principio que debemos aplicar, debemos pensar cómo la disciplina que voy a aplicar sobre mi hijo lo ayuda a ser más santo. Si no puedo responder a esa pregunta, no tengo derecho a disciplinar, porque sería una disciplina caprichosa. Sería una disciplina simplemente por ejercer mi autoridad sin ningún propósito específico. Yo tengo que entender, bueno, esta disciplina que voy a aplicar sobre mi hijo está ayudándole a él a desarrollar dominio propio, por ejemplo. Si estoy restringiendo, digamos, el uso de las redes sociales para un hijo, bueno, ¿qué quiero enseñarle a él con eso? No es simplemente decirle a mi hijo, hijo, no puedes usar redes sociales porque yo lo digo y punto. Y tú tienes que obedecerme porque yo soy el que paga aquí el arriendo. No debería ser así. Más bien sería una oportunidad para decirle, hijo, creo que observando tu vida tienes un problema con las redes sociales y he decidido, por la autoridad que Dios me ha dado de cuidarte, de santificar, de ser un medio de santificación en tu vida, he decidido que vamos a restringir las redes sociales. Y vamos a aplicar lo que la palabra de Dios dice al respecto. La Biblia dice que cuando yo me alejo de algo malo, debo reemplazar eso por algo bueno. Entonces, vas a dejar de usar redes sociales porque quiero que ahora hagamos un devocional. Quiero que el tiempo que utilizabas viendo el Facebook, viendo redes sociales, lo invirtamos en la oración. Vamos a hacerlo juntos. Voy a estar contigo. Eso sería una disciplina bíblica. El padre estando presente en la vida de su hijo para moldearlo, para santificarlo, para enseñarle a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces es lo que el padre debe cultivar, es el modelo de Dios, es un modelo donde Dios nos pone en disciplina para la santidad. Y en esa disciplina está siempre con nosotros. Hay padres que de pronto están molestos con sus hijos y los disciplinan y luego no le hablan. Es que me tiene con la piedra afuera por lo que hizo, no le hablo. Ese no es el modelo de Dios. Dios cuando nos disciplina, está con nosotros. Permanece a nuestro lado. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra inmadurez, Dios está ahí con nosotros. Entonces el padre tiene que poder manejar sus emociones y no dejarse llevar por la ira al momento de disciplinar. Porque si el padre permite eso, permite que haya distanciamiento con su hijo por causa de una falta, tampoco estaría reflejando el carácter paternal de Dios. Entonces, bueno, siguiendo ahí la guía, dice en el punto número 2, luego de mostrar el respaldo bíblico para el hecho de que somos autoridad sobre la vida de nuestros hijos, dice algo que es muy cierto, ¿no? Dice que nuestra cultura ha reducido la crianza a la mera provisión de cuidado. En nuestra cultura, la responsabilidad de un padre simplemente es darle de comer al hijo, ¿cierto? Pregunta ahí, ¿cuáles serían algunas de las tareas que diríamos que son para provisión de cuidado? ¿Cuáles serían de pronto las cosas que están ligadas al cuidado? También hay un lugar para eso, obviamente. Los padres debemos cuidar físicamente, integralmente a nuestros hijos, pero no es lo único.
El problema con esta cultura es que lo ha limitado a eso. Un papá que esté dándole de comer a su hijo, que le esté dando de vestir y que le esté dando un techo, según la cultura, ya, cumplió. Es un buen papá. ¿Alguna vez han escuchado una demanda porque el hijo no está siendo enseñado en los caminos de Dios? Para nada, ¿cierto? Pero sí está llena la comisaría de familia de demandas de alimentos. Porque para la sociedad lo importante que es que coma físicamente, ¿no? Pero espiritualmente no les interesa. Pero bíblicamente hablando, nosotros tenemos una responsabilidad donde sería ideal incluso que el gobierno hiciese algo parecido. Una demanda por negligencia en ejercer la autoridad bíblica sobre la vida del hijo. Porque eso es fundamental. Nosotros no somos simplemente materia. No simplemente necesitamos comer. No simplemente necesitamos un techo. No simplemente necesitamos el vestido. Necesitamos espiritualmente ser guiados. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos que emocionalmente se nos ayude, se nos dirija. Y eso es responsabilidad de los padres también. Entonces vivimos en una cultura donde simplemente se piensa que lo importante es que el padre provea cuidados o provea económicamente para la necesidad de un hijo. Entonces, bueno, ahí en el cuadrito, si lo quieren llenar ahora o después, pueden escribir cuáles serían algunas de las tareas que hoy en día son consideradas provisión de cuidado. Y bueno, en la siguiente página habla del capítulo 4. Yo les envié el libro nuevamente por el grupo del Faro, si lo quieren chequear. Ahí habla acerca de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Acerca de la autoridad que Dios ha colocado sobre los padres respecto a la crianza de sus hijos. Entonces, el capítulo 4 enfatiza eso, que no es simplemente la provisión de cuidado. No es simplemente proveer materialmente. El padre debe proveer espiritualmente. Entonces, por eso dice ahí en la pregunta número 3 que según el capítulo 4, ¿cuáles son las otras tareas o llamados que tenemos como padres? ¿Cuáles son las otras tareas o llamados que tenemos como padres? Entonces ya hablamos acerca de la instrucción, ¿cierto? Instruir al hijo, enseñarlo, guiarlo conforme a la palabra de Dios, así como Dios le dijo a Abraham que él debía guardar, o que sus hijos y su casa debían guardar los caminos de Jehová. De la misma manera, nosotros debemos hacer lo mismo en nuestra casa. Y tenemos la responsabilidad también de disciplinar. Hay un texto en Proverbios capítulo 23, ese texto también es interesante. Proverbios capítulo 23, en el versículo 22, está ahí en la guía. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Ajá. Entonces le está exhortando aquí un padre a su hijo que él debe oír la instrucción de su papá. Él no debe menospreciar a su mamá. Hay una tendencia también a veces en los hijos, cuando sus padres envejecen, a menospreciarlos. Es que ya eso lo dice porque es un viejo, porque ya es un cuchito y ya, bueno, la edad le está pasando factura. Pero eso está mal. Lo que la Biblia enseña es que yo no debo menospreciar a mis papás cuando envejecen. Yo debo seguir respetándolos, escuchándolos. No quiere decir que van a tener la razón en todo lo que me digan, pero sí debo tener una actitud de honra hacia ellos. Entonces es muy importante. Nosotros debemos poder modelar ese ejemplo, ese diseño de Dios para la familia. Entonces, ¿cuáles serían algunas tareas o llamados que tenemos como padres? Aparte a la provisión de cuidado, pues tenemos que enseñar, tenemos que instruir, tenemos que en ocasiones exhortar y también en ocasiones consolar. Tenemos que animar, tenemos que disciplinar, tenemos que amonestar. Es parte de lo que la Escritura enseña, mirando integralmente el rol de los padres. Entonces,
Eso es parte de la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Y miren que el título de la lección es que tú estás al mando. Tú estás al mando. Hay una tendencia también, sobre todo en el mundo secular, a pensar que los hijos son educados en el colegio. ¿Han escuchado eso? No, es que mi hijo va al colegio a recibir educación. A la luz de la palabra de Dios, la educación viene de los papás. La educación no viene del colegio. En el colegio van a recibir información, pero los valores y principios que rigen la vida de ese hijo deben venir de papá y mamá. Somos los responsables de eso. De hecho, la idea del colegio y de la educación masiva es relativamente nueva. En los tiempos bíblicos no existía eso. Eso empezó más o menos en la era industrial. Pero cuando Pablo le escribe a Efesios, a la iglesia de Éfeso, acerca de la crianza de los hijos, jamás estaba por la mente de ellos un colegio. Simplemente estaba la formación de los padres hacia los hijos. Entonces, hoy en día, por la influencia que tiene la sociedad, mucha gente de pronto piensa, bueno, yo me puedo ir a trabajar tranquilo y el hijo lo dejo allá en el colegio. Y si le puedo poner una actividad extra en la tarde para que no llegue a molestar, también. Y que esté allá ocupado y nos vemos en la noche cuando ya estamos cansados, donde ya no hay tiempo, y pues muchas veces la formación de ese hijo llega a ser bastante deficiente. Y las consecuencias las estamos viendo hoy en día. Porque todo el mundo está afanado, todo el mundo está corriendo en una rueda de hámster por suplir necesidades, pero se está olvidando muchas veces el cuidado espiritual de los hijos. Entonces tenemos que tener claro eso, la responsabilidad de la educación, de formarlos, de enseñar principios y valores, recae sobre los padres, y esa autoridad no la podemos delegar ni al colegio ni tampoco a la iglesia. A veces hay personas que piensan, no, es que yo enseñar a mis hijos, eso es como muy complicado, eso que lo enseñen allá en la iglesia. ¿Cuánto tiempo viene un hijo a la iglesia? El domingo, por mucho, si el sermón está largo, 2 horas. 2 horas no van a ser suficientes versus de lunes a viernes, de lunes a sábado, pasar todo el tiempo influenciado por cosas que no siempre son la palabra de Dios. Entonces los padres tenemos que entender que estamos en una guerra. Hay una guerra respecto a la influencia que podemos tener sobre nuestros hijos. En el colegio les están bombardeando todo el tiempo con ideologías, con información contraria a la palabra de Dios. Las redes sociales, esto está lleno de ideologías anticristianas, ideologías contrarias a la palabra de Dios. ¿Y quiénes tienen que, de alguna manera, poner el muro de contención ante todas esas ideologías? Pues son los papás. Los papás son los que tienen que enseñarle a su hijo que la ideología de género está mal, enseñarle que él no es lo que quiera ser, como dice este mundo, sino más bien que él es lo que Dios dice que es. Eso lo tiene que enseñar papá, eso lo tiene que enseñar mamá. Y si papá y mamá no lo hacen, el mundo les va a enseñar algo contrario. Entonces es muy importante y es parte de la responsabilidad de los padres el poder desarrollar en sus hijos una cosmovisión bíblica. Entonces dice ahí más adelante en el estudio cuáles son algunas áreas donde tú observas que comúnmente los padres no están dispuestos a dar dirección a sus hijos. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a esa pregunta? Algunas áreas donde comúnmente los padres no están dispuestos a dar dirección a sus hijos. Yo pensaría de pronto así rápidamente como en 2. Sí. Muchas veces hay ausencia de instrucción y dirección, en áreas como la sexualidad, por ejemplo, hoy en día. Sí. Que como el pastor dice, las redes sociales influencian demasiado y está todo muy sexualizado en los medios. Entonces, el joven
o el niño o el adolescente tiende a imitar mucho lo que ve, mucho en modas, en comportamientos, y hace falta en casa como esa dirección acerca de eso, de lo que es exponer y cómo debe ser a la luz de la palabra un joven en cuanto a la sexualidad, en cuanto incluso llegando más allá al noviazgo, porque también se quiere hacer muy pronto a el tiempo que no es ni en el momento que es, y los padres muchas veces evaden o evadimos esos temas, ¿no? Sí. No, y lo delicado con ese asunto es que la evasión de los padres no implica que ellos no van a aprender del asunto, implica que van a aprender de la manera equivocada. Y es lo que ha estado sucediendo tristemente en nuestra sociedad. Y venimos de una cultura así. Yo recuerdo, mis padres no me hablaron abiertamente de sexualidad, ¿no? Era como un tema un poco de chistes a veces, era un tema de pronto como muy superficial, se tocaba, pero que se sentaran conmigo a explicarme, a hablarme desde una cosmovisión bíblica, nunca. Y vivimos en una sociedad así. Entonces, esa gente que no está recibiendo instrucción de sus padres, no está recibiendo instrucción de la palabra, pues empieza a recibir instrucción del colegio, de la psicología moderna, de la llamada educación sexual integral, donde no es importante la pureza, no es importante la castidad, no es importante esperar hasta el matrimonio, sino es un desenfreno. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Y yo creo que parte de lo que está sucediendo es por la negligencia de los padres. Porque los padres, al no querer tocar el tema, le han delegado esa área a los colegios, a las redes sociales, a la psicología moderna, incluso a la pornografía. También vivimos en una sociedad donde cada vez es más alto el consumo de pornografía en jóvenes, en niños. Entonces, tenemos que ser conscientes, si nosotros como cristianos no le enseñamos a nuestros hijos, el mundo sí les va a enseñar. El mundo sí los va a ideologizar. Entonces no hay espacio para la neutralidad. Y eso es importante, porque el mundo enseña hoy en día, bueno, no le hables de religión a tus hijos, tienes que ser neutral y dejarlos que luego ellos decidan. Pero eso en últimas también es una ideología. Eso en últimas es secularismo. Es decirle a él, bueno, pues no hay nada, tú tienes capacidad de decidir y escoger en un buffet de religiones cuál te gusta más. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces tenemos que ser conscientes, hay una responsabilidad. El área de la sexualidad, incluso el área de las finanzas. El área de las finanzas hoy en día, a uno no le enseñan nada de eso hasta que sale a la vida a enfrentar al mundo y se da cuenta. Hay memes que dicen, ¿por qué no ahorré lo del mango en el colegio y hubiese podido, no sé, estar más preparado para el mundo laboral? Tampoco se les enseña a trabajar, ¿cierto? Pastor, sí, qué pena en lo de las finanzas. Es que hoy en día yo me doy cuenta también que es fácil para un jovencito decir yo me vuelvo youtuber y con eso ya tengo muchísimo dinero. Ajá. Entonces no se crea la responsabilidad y el esfuerzo que implica un trabajo, ¿no? La dedicación, todo lo que lleva un trabajo, la disciplina, el cumplimiento de un horario, porque cree que el dinero puede llegar facilito y no se le enseña eso a los jóvenes. Sí, eso es parte de la degradación que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Un youtuber, una persona que básicamente hace bobadas en redes sociales, puede ganar 10 veces más lo que gana un profesional. Incluso alguien con doctorado, alguien con muchos estudios. Entonces, claro, los jóvenes ven eso y piensan, bueno, pues si eso da tanta plata, ¿yo para qué me voy a esforzar tanto en estudiar, en hacer una carrera? Y bueno, es algo muy peligroso, ¿no? Decía alguien que tenemos que aprovechar que todavía hay médicos en nuestra generación, pero así como vamos, probablemente en un futuro ya nadie va a querer estudiar medicina. ¿Para qué? Si da más plata ser TikToker, ser Instagramer, ser YouTuber. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esos principios de trabajo duro, de disciplina, de esfuerzo, lo tienen que enseñar los papás, porque no es simplemente una cuestión de dinero.
Cuando el Señor estableció el principio del trabajo, no había dinero en el jardín del Edén. El Señor le dijo a Adán que tenía que labrar la tierra y guardarla, no por dinero, pero sí para la gloria de Dios. Sí, para que a través del trabajo, el trabajo esforzado, diligente, Él pudiese modelar a sus hijos el principio del trabajo y pudiese modelar también el carácter de Dios, que es un Dios que trabaja, que se esfuerza, que hace las cosas con diligencia y con excelencia. Entonces, es muy importante que los padres estemos enseñando a nuestros hijos en todas las áreas, que estemos supliendo, preparándolos para la vida, para que ellos puedan asumir la responsabilidad y el llamado que Dios tiene para sus vidas. Eso es responsabilidad de los padres, no de la iglesia, no del colegio, no de la sociedad, sino de papá y mamá. Entonces ahí pueden colocar algunas aplicaciones. Luego dice el punto número 2, además de proveer dirección, los padres también deben disciplinar. Menciona algunas ideas erróneas que algunos padres tienen acerca de la disciplina. ¿Cuáles serían algunas de las ideas erróneas que vemos en nuestra sociedad respecto a la disciplina? Pastor, por decir algo, yo con mis hijos he tenido, o bueno, ya no, porque ya están mayores y los nietos están ya sí, adultos, ¿no? Pero desde un principio yo tuve inconvenientes con ellos porque ellos no siguieron los pasos míos, que yo les enseñé en primer lugar a educarse como debe ser y en segundo a aprender o una profesión o algo para defenderse en la vida, como a mí me enseñó mi padre, que la palabra de mi padre siempre fue que un hombre sin saber de números es un pobre hombre, y es verdad. Si uno no sabe defenderse con los números, pues no se puede defender en la vida. Pero mi padre me enseñó la profesión, que es de la que yo he seguido siempre, el comercio, y entonces quise hacer de mis hijos con mis nietos igual, que ellos le enseñaran algo que los reemplazara a ellos, pero ellos no, en vez de enseñarle algo, le enseñaron fe y diversión y a vivir la vida a la manera de ellos. Y hoy en día está viendo el resultado, que ninguno de los nietos míos sirve para nada. Y soy crítico de ellos porque no aprendieron algo para defenderse en la vida. Y entonces están sufriendo las consecuencias y ya son adultos. Sí, eso es cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y pues ser responsables realmente con esa tarea y pedirle al Señor la sabiduría. O sea, además de enseñarlos o instruirlos, darles información, tenemos que disciplinar también. Yo creo que un error muy común y del que tal vez todos hemos sido como de alguna manera influenciados es precisamente en esa disciplina que es básicamente la gota que rebosó la copa. Muchos padres no disciplinan continuamente a sus hijos, sino que de alguna manera van acumulando. Ya, bueno, me hizo una, listo, no pasa nada. Luego me hizo otra y bueno, ya van dos. Era la tercera. Y luego viene otra y realmente muchas veces la disciplina es simplemente el cúmulo de muchas faltas que el padre, digamos, tiene atesorados ahí en su corazón que su hijo le hizo, y lo que hace al disciplinarlo es descargarse. Es que me la hizo y ahora sí, venga, me las voy a cobrar todas las que me hizo esta semana, aquí las voy a pagar. Y entonces muchas veces es una disciplina abusiva, es una disciplina a veces violenta también, que termina haciendo daño. Y ese tampoco es el modelo de Dios. Muchas de las personas que promueven hoy en día la crianza respetuosa, que es una idea básicamente de la psicología, que dice que no hay que tocar a los niños, a veces las razones por las que ellos han llegado a eso son válidas. O sea, ellos han llegado a eso porque han visto muchos abusos de autoridad y han visto padres que disciplinan a sus hijos de formas muy crueles y no bíblicas, porque la Biblia está en contra también al abuso de la autoridad. Y si un padre está haciendo sufrir a su hijo simplemente por capricho, simplemente porque cree que la letra con sangre entra y que tiene que hacerlo sangrar o tiene que quebrarle
un dedo, quebrarle un brazo para que aprenda. Eso tampoco está en la Escritura. Ese no es el modelo de Dios, eso no es un padre amoroso. Entonces, yo creo que es un extremo del que debemos cuidarnos también. Eso no quiere decir que entonces nos vamos a volver crianza respetuosa y que entonces nunca vamos a utilizar la vara, porque la Biblia dice que hay un lugar también para eso, pero tenemos que entender que la vara sola no va a cambiar a nadie. La Biblia dice que la vara y la instrucción dan sabiduría. O sea, la vara tiene que ir ligada a la enseñanza de ese hijo. Mira, te estoy haciendo esto no porque yo te quiera hacer sufrir, no porque yo te aborrezca, no porque te quiera hacer daño. Te estoy haciendo esto porque tienes que aprender un principio espiritual. Y es que lo que haces tiene consecuencias. Y es que Dios te creó para Él, no para tu pecado, no para que vivas para ti mismo. Entonces, la vara tiene que estar acompañado de la instrucción. Y ese equilibrio debe mantenerse. Entonces, mucha gente tristemente disciplina a sus hijos en ira y es algo que también es contrario a la palabra de Dios. Miremos el libro de Santiago. Santiago habla acerca de eso. Santiago capítulo 1 en el versículo 19. Si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Santiago 1:19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Amén. Dice en el verso 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un padre que está disciplinando en ira a su hijo no va a obrar la justicia de Dios. Va a obrar su propia justicia. Se va a desquitar probablemente o se va a vengar de todas las que su hijo le hizo, pero no lo va a estar disciplinando bíblicamente. Y de hecho puede estar haciéndole daño. Yo creo que hay padres que tienen que pedirle perdón a sus hijos por eso. Porque tal vez los disciplinaron excesivamente, tal vez fueron agresivos, fueron violentos con ellos, porque se dejaron llevar de una emoción. Realmente usaron la disciplina no para instruir a su hijo, sino para desquitarse, para vengarse por algo que hicieron. Entonces es muy importante tener cuidado, porque ese es un extremo. Una disciplina autoritaria, una disciplina vengativa, una disciplina que simplemente busca dañar al otro para satisfacer el deseo tal vez de desquitarse por algo indebido que ellos hicieron. Eso está mal. Y el otro extremo es no disciplinar. El otro extremo es simplemente decir, eso, ¿para qué? Corregirlos, eso dejémoslo así. Pero eso también bíblicamente está muy mal. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13 en el versículo 24. Si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Proverbios 13, 24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Tremendo eso, ¿no? El que evita la vara odia a su hijo. O sea, como padres, si evitamos corregirlos, si no hacemos esa tarea que Dios nos ha delegado, es como si los estuviésemos odiando, porque simplemente los estamos dejando a expensas de su propio pecado. Lo que Dios condenó precisamente en el sacerdote Elí respecto a sus hijos fue eso. El sacerdote, siendo un hombre de Dios, estaba permitiendo que sus hijos fornicaran y no les estaba corrigiendo. Simplemente estaba siendo pasivo, permisivo en esa tarea. Y en la práctica, aunque él dijera amarlos con todo su corazón, en la práctica los estaba odiando. Los estaba dejando simplemente pecar. Entonces, ambos extremos están mal. Tanto la autoridad abusiva, autoritaria, donde un padre simplemente está caprichosamente dañando a su hijo, como aquel que simplemente opta por hacerse el de la vista gorda y no disciplinar. Y yo sé que a veces eso puede ser desgastante, sobre todo cuando están pequeños, porque nos cansan. Todo el tiempo hacen cosas, todo el tiempo hay que pensar, bueno, ¿cómo hago para disciplinarlo? Pero la Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien.
Entonces, aunque sea duro, aunque sea un trabajo difícil, hay que ser fieles en eso, disciplinar, corregir, enseñar, instruir, porque es parte de lo que Dios nos ha delegado como padres y como dice el título del capítulo, estamos al mando. Tenemos esa responsabilidad delegada por Dios respecto a eso. Yo creo que hay más tipos de disciplina, también algo que pasa mucho en esta sociedad, que es una idea errónea respecto a la disciplina intermitente. Eso también hace mucho daño en la vida de los hijos. Es decir, el padre disciplina a su hijo cuando está de ánimos. Hay momentos donde el papá dice, "Ay, qué pereza, hoy no lo voy a disciplinar, hoy sí lo dejo, hoy sí, que se quede hasta tarde ahí en el celular, hoy no se lo quito, ¿para qué me voy a poner a pelear con él? Vengo cansado del trabajo". Y eso también hace mucho daño, porque una disciplina intermitente le está transmitiendo un mensaje al hijo de, bueno, a veces puedo pecar, a veces sí, a veces no. Realmente todo depende del ánimo de mi mamá o del ánimo de mi papá. Si está de buenas pulgas, hoy puedo salirme con la mía. Si está como amargado, hoy no. Pero esa disciplina intermitente tampoco está bien. Esa disciplina intermitente hace mucho daño. Y yo creo que lo más grave de todo, hablando de ideas erróneas de la disciplina, es precisamente cuando hacemos una disciplina sin el Evangelio. Una disciplina sin el Evangelio es fatal. Cuando un padre simplemente está corrigiendo a su hijo y diciéndole, no, tú tienes que hacer lo que yo digo y punto, sin hablarle de Jesús, sin hablarle del Evangelio, o incluso a veces demandando cosas que en su naturaleza el hijo no puede cumplir porque no conoce al Señor, porque no ha sido salvo, porque no tiene al Espíritu Santo, pero realmente esa es una disciplina dañina. La disciplina debería ser un medio para apuntar continuamente a nuestros hijos al Evangelio y a la necesidad de salvación. Ese debería ser el enfoque principal en la crianza. ¿Sí, hermana? Sí, bueno, qué pena interrumpirle. Otra que yo pienso también es que a veces los padres, o sea, el padre disciplina al hijo y resulta que la mamá es más flexible o no, sí, o contraría a lo que el papá dice. Sí. Entonces el hijo no sabe a quién obedecer o busca exacto, sí, la conveniencia. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y eso es parte del reto también matrimonial de poder ser una sola carne y ponerse de acuerdo en la disciplina. A veces es difícil, puede ser que no estén totalmente de acuerdo en todo, pero hay que trabajar activamente en eso porque si no, los hijos empiezan a buscar las fisuras y a decir, bueno, mi mamá es más flexible en esto, mi papá es más flexible en esto, entonces dependiendo de lo que yo necesite voy a buscar al uno o al otro. Pero eso tampoco está bien. Tienen que trabajar en equipo, como una sola carne, para que juntos, en un mismo sentir, puedan disciplinar correctamente a sus hijos. Pero la disciplina bien aplicada, una disciplina amorosa, una disciplina que está buscando genuinamente el bienestar del alma de un hijo, es una gran bendición. Realmente yo hubiese querido que mis padres me hubiesen disciplinado más en ese sentido. Que hubiesen sido un poco más presentes y que la disciplina no hubiese estado ligada solo a la disciplina física, porque yo recibí mucha disciplina física, sino que estuviese ligada a la instrucción. O sea, esa combinación de la instrucción con la vara es algo que es un instrumento en manos de Dios para criar hijos fieles, no perfectos porque nadie es perfecto, pero sí hijos que teman al Señor, hijos que lo conozcan, hijos que sean salvos y hijos que puedan glorificar a Dios en todas las áreas de sus vidas. Entonces miremos la parte de atrás. Dice ahí, lea la descripción de la disciplina en Hebreos 12 del 5 al 11 y cuál es la diferencia entre la perspectiva punitiva de la disciplina y la perspectiva correctiva. Entonces busquemos Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como de hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él,
porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Hasta el 11, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces ahí podemos ver una diferencia, un contraste entre lo que sería una perspectiva punitiva de la disciplina y una perspectiva correctiva. Punitiva sería pensar, bueno, mi hijo va a aprender con golpes, a punta de vara, así lo cambio. Pero ¿cuál es el problema de fondo del ser humano? El problema de fondo es nuestro corazón. Del corazón es de donde salen los adulterios, las fornicaciones, todo lo que deshonra a Dios sale del corazón. Lo que necesita ser cambiado es el corazón. Por lo tanto, la disciplina tiene que tener como propósito principal llegar al corazón de ese hijo. Llegar al corazón de ese hijo con el Evangelio, para que cambiando su corazón, él pueda cambiar genuinamente su conducta. Pero si pensamos que simplemente lo vamos a cambiar a golpes, eso tampoco va a funcionar. Eso puede hacer incluso mucho daño. Eso puede causar incluso consecuencias penales, más aún en esta sociedad en la que estamos, donde las leyes favorecen totalmente a los niños, a los menores de edad. Entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. La disciplina no se trata simplemente de un aspecto punitivo, no se trata de hacerle pagar lo que hizo. Para eso está Cristo, que ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Ellos tienen es que aprender de aquello que hicieron mal y aprender cómo pueden llegar al Evangelio aún desde el propio error, desde el propio pecado que ellos han cometido. Ese es el propósito de la disciplina. No es pensar que voy a cambiarlo porque le di un par de fajonazos y ahora sí ya va a comportarse bien. Eso puede cambiar la conducta, pero no necesariamente cambia el corazón. Entonces, el enfoque de la disciplina debe estar en transformar el corazón de ese hijo, en cómo yo puedo llevar a mi hijo desde la falta que él cometió, llevarlo al Evangelio, llevarlo a darse cuenta que es un pecador, que necesita a Cristo, que debe arrepentirse de sus pecados. Ese es el propósito. Entonces tenemos que distinguir eso. La perspectiva punitiva de la disciplina está errada, daña el corazón del hijo, y la perspectiva correctiva, que es la que Dios establece sobre sus hijos, es aquella que busca la santidad, aquella que busca alinearlos a la voluntad de Dios. Dice luego la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que la corrección gire alrededor de un Dios contra quien se ha pecado y no de un padre ofendido? ¿Pueden ver la diferencia? Puede ser que un hijo simplemente diga, bueno, me voy a comportar bien o voy a hacer lo correcto porque si no mi papá se pone bravo. Pero si esa es la respuesta de nuestros hijos, probablemente no estamos aplicando bien la disciplina bíblica. Debería ser, lo que debería frenar su maldad sería pensar, ¿cómo voy a ofender a Dios? Poder pensar como José, que estamos estudiando en el libro de Génesis, ¿cómo haría yo este grande mal en contra de Dios? No en contra de mi papá, en contra de Dios. ¿Cómo haría yo ese grande mal? O sea, el propósito de la crianza debe ser que el padre apunte a sus hijos a Dios. Y para eso es muy importante la comunicación. Incluso en el momento de disciplinar a un hijo, es una oportunidad muy especial para decirle al hijo, hijo, te estoy disciplinando, no porque simplemente yo quiera que te comportes como a mí me gusta o como yo quiero, no, te estoy disciplinando
porque Dios me manda a disciplinarte. Porque Dios, que quiere la santidad para ti y para mí, es quien me está diciendo que te discipline. Y Dios quiere que ambos vivamos en santidad. Por lo tanto, tengo que hacerlo, porque has ofendido a Dios. Y si yo no te disciplino, también voy a ofender a Dios, porque estoy siendo negligente con lo que Dios me ha mandado a hacer. Llevar a los hijos a Dios, a darse cuenta que el propósito por el cual les estamos disciplinando es para el bien de su alma, es para que ellos puedan agradar a Dios con sus vidas. Lo siguiente dice ahí, ¿cómo ayuda esto con el problema del enojo en los padres durante el proceso de disciplina? Yo creo que algo en lo que tenemos que trabajar los padres precisamente es en manejar las emociones. Manejar las emociones, porque en una situación difícil podemos explotar y podemos llegar a ser autoritarios y a obrar en ira y a disciplinar en ira y a hacer mucho daño. Entonces, si estamos airados y realmente vemos que no vamos a disciplinar bíblicamente, es mejor tomarse un tiempo, orar al Señor, tener un tiempo de comunión con Él, y después de haber sido llenos del Espíritu Santo, de haber tenido un tiempo de habernos llenado de Dios, entonces luego sí ejercer la disciplina. La disciplina debería hacerse con templanza, con dominio propio, con serenidad, con calma y sobre todo con la instrucción bíblica. Que mi hijo pueda entender que lo estoy disciplinando porque Dios ha establecido algo para su vida y Él lo ha incumplido. Entonces lo que estoy buscando es formar en él el carácter de Cristo. Lo siguiente dice, ¿cómo cambia tu manera de disciplinar a tus hijos al verte a ti mismo como agente de Dios en corrección y disciplina? Cuando nos vemos a nosotros mismos como los encargados, y yo creo que es algo que nos ayuda mucho a pensar, si nosotros entendemos que simplemente estamos delegados por Dios en una función que de hecho es temporal, que nuestros hijos no son eternos y nosotros tampoco. O sea, temporalmente Dios nos ha delegado una función y un día le vamos a tener que dar cuentas a Dios sobre eso. Si lo vemos así, yo creo que vamos a poder ser más diligentes en esa tarea. Cuando una persona trabaja para una empresa y sabe que el dueño de la empresa le va a pedir un informe de su trabajo, le va a pedir cuentas de aquello que él ha estado haciendo para la empresa, pues se prepara, ¿no? Ese trabajador, si es un trabajador responsable, dice, bueno, tengo que preparar bien el informe, tengo que hacer mi trabajo bien, porque un día le voy a dar cuentas al jefe de la empresa. Bueno, de la misma manera, nosotros como padres, un día le vamos a dar cuentas al jefe, al dueño de nuestros hijos, porque los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra. El dueño de nuestros hijos un día nos va a preguntar, bueno, ¿cómo hiciste la tarea? ¿Cómo lo enseñaste? ¿Cómo lo corregiste? ¿Cómo lo disciplinaste? ¿Lo disciplinaste arbitrariamente, caprichosamente? ¿Fuiste agresivo, violento? ¿Actuaste con ira? ¿O simplemente te hiciste el de la vista gorda? ¿No lo corregiste? ¿Lo dejaste en sus pecados? ¿Dejaste que él se desviara por su propio camino y ahora no quieres saber nada de mí? Son cosas que un día tendremos que responderle al Señor. ¿Qué hicimos con esa tarea? ¿Qué hicimos con esa autoridad que Él nos ha delegado? Entonces, si somos conscientes de eso, que somos agentes de Dios para la corrección y disciplina de nuestros hijos, vamos a poder hacer esa tarea con diligencia, ¿no? Entonces, yo creo que las siguientes preguntas las podemos dejar para la casa. Son preguntas más personales. Dice la primera que cuáles son algunas maneras en que fallas en ser una autoridad y caes en negociar con tus hijos en lugar de dirigirles. Puede ser una trampa, ¿no? No, es que si yo lo disciplino se pone triste y yo no lo quiero ver triste, entonces voy a negociar con él. Hay que tener cuidado. O es que si yo lo disciplino entonces va a estar de mal genio y tengo una reunión importante, entonces ¿quién se lo aguanta con esa cara? Entonces vamos a negociar. Hay muchas trampas en las que los padres pueden caer respecto a la disciplina. Entonces la idea es examinarnos y pensar, bueno, cuáles son algunas maneras en las que podemos fallar en esa autoridad y de pronto volvernos
negociantes con ellos y no necesariamente autoridad sobre sus vidas. Segundo, o quizás eres un padre que no lucha con ser autoridad, tal vez eso lo llevas bien, sino más bien con ser una autoridad bondadosa. De pronto hay padres que, bueno, son una autoridad muy firme sobre sus hijos, pero nunca le demuestran afecto, nunca los consuelan, nunca les dicen que los aman. Eso también está mal. Un padre necesita escuchar de los labios de su padre: te amo hijo, eres importante para mí, eres una bendición para mi vida. Las palabras de afirmación son necesarias también en la crianza. Y dice, bueno, ¿cómo puedes demostrar la mansedumbre de Cristo? En Mateo 11, del 29 al 30, es el texto donde Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice que aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre y esa humildad se tiene que ver también en el ejercicio de la autoridad paternal. Tercero, ¿cómo puedes presentarle a tus hijos los beneficios de ser una persona bajo autoridad? Recuerden que ellos van a salir, ¿no? Ellos no van a estar todo el tiempo en la casa. Cuando ellos salgan, ellos tienen que sujetarse a las leyes gubernamentales. Tienen que aprender ese rol de autoridad. Si son creyentes, tienen que aprender a sujetarse a una iglesia, a sujetarse a un pastor. Eso hace parte también de las autoridades que Dios ha establecido. Si ellos forman familia, van a tener que ahora ellos ser autoridad y tienen que saber cómo ser una autoridad bíblica. Entonces, si pensamos en eso, realmente es muy importante lo que ellos están recibiendo de nosotros, porque los está preparando para ellos vivir también bajo autoridad y ser autoridad. La cuarta pregunta dice: piensa en algunos contextos no correctivos cuando no estás en el proceso de confrontar comportamiento o actitudes incorrectos en los cuales puedes presentar verdades a tus hijos que deben afirmar para estar bajo la autoridad de Dios. Entonces, pensar en contextos no correctivos, o sea, no necesariamente el momento donde lo estamos corrigiendo. En esos contextos, ¿cómo les podemos presentar verdades a nuestros hijos? No siempre de pronto va a estar ligado a lo que ellos pasaron, pero la Biblia es muy rica en ese sentido. Nosotros podemos enseñarles a ellos: mira lo que le pasó a José. En últimas, todo lo que vivió fue muy duro, pero también él tuvo parte de responsabilidad, porque estaba jactándose, ¿no? Estaba diciendo: miren el sueño que yo tuve, todos ustedes me servían a mí. Entonces, estamos aprendiendo de una situación bíblica, una situación que no está ligada a la relación padre a hijo, y le estamos enseñando verdades a nuestros hijos de Dios como padre, de Dios que disciplina a sus hijos, que permite a veces situaciones de dolor o de aflicción para el bien de su alma. Esas son oportunidades no correctivas donde les estamos instruyendo y preparando para vivir bajo autoridad. La quinta: ¿en qué áreas personales de tu vida necesitas crecer y cambiar para poder ser una autoridad bondadosa y piadosa en la vida de tus hijos? Entonces es una pregunta personal. ¿En qué áreas necesitamos de pronto crecer, cambiar para mantener ese equilibrio, ser una autoridad bondadosa y piadosa en la vida de nuestros hijos? Bueno, yo creo que en términos generales y para concluir un poco la enseñanza, esto es algo que humanamente no lo podemos hacer. En nuestra carne no lo podemos hacer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Antes de Efesios capítulo 6 está Efesios capítulo 4. Y el apóstol Pablo, antes de hablarles de los roles familiares, le dice a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sin la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser o padres autoritarios o padres negligentes, pero no vamos a ser padres bíblicos. Entonces necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos la oración, necesitamos el estudio diligente de la palabra, para que llenos de Dios podamos ejercer una autoridad bíblica y podamos bendecir a nuestros hijos. Yo creo que la mayor bendición, el mayor legado que podemos dejarles es precisamente procurar, más allá de nuestras debilidades, modelar a nuestros hijos el amor a Dios. Que ellos puedan decir de papá y de mamá que tenían fallas, tenían defectos, pero era evidente que amaban a Dios. Y era evidente que cuando me corregían, cuando me disciplinaban, realmente lo hacían
primeramente por agradar a Dios y porque me aman a mí. Si un hijo ve eso, ese hijo va a ser influenciado y va a realmente ser impactado por el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Llenémonos del Espíritu Santo para que, controlados por Él, podamos ejercer una autoridad bíblica y piadosa sobre nuestros hijos. No sé si alguien quiere compartir algo, una pregunta o algún comentario sobre la lección de hoy, de que tú estás al mando. Que hoy en día parece que los chicos son los que están al mando. Sí, hoy en día se ha perdido mucho eso y bueno, hay que trabajar en eso. Es mucho el resultado de pronto de algo más autoritario, tal vez de donde venimos. Los padres de esta generación dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo sufra tanta disciplina correctiva como la que yo sufrí, que a mí me colocaban a alzar una piedra y tenerla ahí hasta que mis brazos empezaran ya a temblar y ya no pudiera más, o que a mí me colocaban el sol caliente y me quitara los zapatos y me aguantara ahí el sol hasta que se me quemaran los pies. Venimos de pronto de esas prácticas que hicieron tal vez daño, marcaron a esa generación y se han ido al otro extremo. Ahora el otro extremo es, bueno, no les digamos nada, no los toquemos, no los exhortemos y dejémoslos simplemente que sean felices. El libre desarrollo de la personalidad que llaman. Lo que quieran, que hagan lo que quieran. Sí, eso es terrible. Sí, sí, muchos de nuestros padres vivieron eso y bueno, hay historias que les podemos preguntar y pues a raíz de eso se han ido de pronto al otro extremo, que tampoco está bien, ¿no? Y hay que mantener ese balance con la ayuda de Dios. Antes, como decía el hermano, en el colegio había también disciplina. O sea, la regla, pues a veces estaba mal, pero mirándolo desde el fondo, pues era un bien que le hacían a uno porque era el respeto que había. Ajá. Ahorita ya no hay respeto, o sea, por los papás, mucho menos por los de afuera. Entonces, sí. Todo eso servía. Sí, no, realmente yo creo que necesitamos volver a las escrituras. O sea, el modelo bíblico da el balance perfecto. No debemos ser abusivos con la autoridad, pero tampoco negligentes. Tampoco ausentarnos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, si mantenemos ese equilibrio bíblico, vamos a poder ser eficaces y vamos a ser padres que sean de bendición realmente para nuestros hijos y que procuremos al máximo la salvación de sus almas, que en últimas es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido. Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias por la oportunidad de reflexionar, Señor, en la autoridad delegada que tú has colocado sobre nuestras vidas, la autoridad para corregir, no abusivamente, pero sí diligentemente, entendiendo, Señor, que no debemos caer en los extremos, no debemos ser padres autoritarios o violentos o que disciplinan en ira a sus hijos, pero tampoco debemos ser padres que simplemente están consolando o básicamente alcahueteando el pecado de sus hijos. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a tener el balance correcto. Ayúdanos a mirar tu ejemplo de cómo tú eres un padre que nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de tu santidad. Que de la misma manera, Señor, nosotros como padres podamos disciplinar a nuestros hijos para que ellos también participen de tu santidad, para que sean obedientes, para que te honren a ti, para que puedan glorificarte, Señor, en sus propias vidas. Y oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría. Sabemos que este es un tema que tiene muchos retos, tiene muchas situaciones específicas que se pueden presentar en cada hogar, pero que eres tú, Señor, el único que nos puede dar la sabiduría necesaria para saber cómo enfrentar cada desafío, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de las palabras de Jesús, de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados a ti para poder ser los padres que tú quieres que seamos, para poder ser padres que no se vayan a los extremos, sino que puedan mantener el equilibrio bíblico, que puedan corregir a sus hijos con misericordia y con verdad, con exhortación y con consolación.
que podamos reprenderlos cuando sea necesario, pero que también podamos decirles que los amamos y que son importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer esa autoridad en dependencia de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, vivir vidas que te agraden a ti en nuestros hogares, vidas que reflejen a nuestros hijos el carácter paternal de Dios y que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra lo que hemos estudiado la noche de hoy. Padre, oramos, Señor, que solo tú seas exaltado en esa tarea de paternidad en nuestras vidas, o que tú prepares también a aquellos que aún no son padres y que están estudiando el tema, que tú les ayudes también a tener una cosmovisión bíblica respecto al asunto, respecto a este tema, para que cuando llegue el tiempo también puedan aplicar estos principios. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.